Después de la segunda charla tendremos, para hacer un poco de networking, tendremos bebidas y pizzas. Hay tanto refrescos como cervezas. Y nada más, si alguien tiene alguna consulta, a nivel logístico, este primero de aquí, que pone sin salida, es el baño para chicas. Y después de los ascensores, el baño para chicos. Si alguien tiene alguna duda, me buscáis y os ayudo en lo que sea. Y nada, doy paso a Andrés y que empiece con su charla. Vale, genial. Muchas gracias, John. Vale, pues mi nombre es Andrés Álvarez y trabajo en el equipo de Web Platform como Frontend Engineer en Adevinta. Llevo aproximadamente unos 3 años trabajando y particularmente le doy soporte al equipo de Real Estate. La charla que les voy a estar impartiendo hoy se titula Buscar piso y React Tree Fiber. Se pueden estar preguntando qué tiene que ver buscar piso y React Tree Fiber, ¿no? Pues bueno, acompáñenme a través de las slides y les voy a mostrar qué tiene que ver. Pues bueno, un poco sobre mí. Como les comentaba, llevo 3 años trabajando en Adevinta. Um, Llevo concretamente 1 año trabajando en el equipo de Web Platform y también soy instructor en una clase de bootcamp en un lugar que se llama CodeUp. Me encantan los proyectos open source. Tengo varios. Aquí por nombrar unos, size Limit Action, que te permite medir el tamaño de bundle size en las PRs de aplicaciones web y bibliotecas. T5 para hacer A/B testing y feature flags de una forma gratuita sobre ya una web que les permite indexar páginas sobre inteligencia artificial. Si tienen alguna, por cierto, luego cliquen al link y publiquenla. Y Z3, que es uno de los proyectos que hice hace muchísimo tiempo, eh, que es básicamente un motor de despliegue 3D en web, ¿vale? En su entonces buscaba un poco competir con Three.js, que hoy vamos a estar hablando de eso, y lo que buscaba era mejorar exponencialmente la experiencia de desarrollo. Luego, después de un tiempo, eso fue en la época de universidad, lo abandoné un poco y lo dejé desarrollar, pero la verdad es que fue bastante chula la experiencia. Vale, entonces, bueno, les hago la pregunta. ¿Han tenido que buscar piso alguna vez? Levanten la mano. ¿Quién ha tenido que buscar piso alguna vez? Creo que todos hemos pasado por, por esa experiencia. Eh, y bueno, hoy les vengo a comentar mi experiencia. Eh, no tiene por qué ser similar a la suya. Hago ese disclaimer. Es mi experiencia, ¿no? Pues bueno, vamos un poco a ello. Entonces, bueno, en mi caso todo empezó con la planificación, ¿no? Me puse a pensar qué zonas es en donde quiero empezar a buscar, ¿no? Listé algunas zonas, me puse un presupuesto, ¿no? Un budget, y una serie de imprescindibles, ¿no? En plan, bueno, que tenga sensor, que tenga buena iluminación, una terracita y una buena distribución. Entonces, bueno, con eso me puse a buscar. Eh, y bueno, hoy lo más normal es buscar en aplicaciones, ¿no? Entonces, ya saben, tienen Fotocasa, Vitaclia, Mil Anuncios. Y a partir de ahí empecé a buscar pisos. Y me di cuenta de que está bien. Con la criteria que había puesto, los filtros, ¿no? Capaz puse un presupuesto muy bajo, capaz lo que buscaba eh, era pedir mucho, ¿no? Y sobre todo aquí en Barcelona, eh, está súper caro. Entonces, bueno, tuve que cambiar un poco esa serie de criterios y volver a buscar. Entonces, nada, ahora sí, empecé a buscar en Fotocasa, por ejemplo, y empecé a encontrar algunos pisos, le empecé a marcarlos como favorito y empecé, ¿no? A contactar. Vale, entonces, una vez hecho esto, que tenían los pisos, eh, me di cuenta que siempre tienes que llamar por teléfono, siempre llamaba por teléfono, da una visita y la mayoría de los pisos eran con agencias, ¿no? Ya sea tanto renta como compra. Eh, l- Era un poco tedioso porque siempre tienes que estar pidiendo permiso en el trabajo, ¿no? A lo mejor no tienes mucho tiempo, tenías reuniones, etc. Entonces, bueno, esto me lleva a, eh, a, a que en algún punto conseguí ese piso, a pesar de todo eso, consigo ese piso que me gusta, ¿no?
Entonces consigo ese match a pesar de todo esto, ¿no? Hago las visitas, consigo el piso y lo veo. Entonces cuando consigo ese piso que me gusta, eh, claro, te hacen la pregunta, oye, los agentes inmobiliarios, ¿vas a reservar el piso? Ahí es en donde trata un poco el pánico, ¿no? Porque ya sea tanto compra como alquiler, es algo muy a largo plazo, que te atas, ¿no? El alquiler son, a lo mejor, creo que el mínimo son 1 año, hasta 5 años, tienes que hacer mudanzas, la compra, bueno. Entonces, bueno, te empiezas a poner un poco, bueno, ¿qué hago? Y ahí es en donde los agentes inmobiliarios te meten un poco de presión, ¿no? Te dicen, oye, este piso tiene muchas visitas, va a haber otra persona a verlo, etcétera. Eh, Entonces, bueno, ahí justamente me di cuenta de que, pensándolo, ¿no? Cuando me hacen esa pregunta de, eh, ya va, solo he visto el piso durante 30 minutos. ¿Cómo voy a tomar esta decisión tan importante viendo en 30 minutos? Y sobre todo esto pasa cuando los pisos están muy bien de precio, cuando son chollos, ¿no? Eh, Paso, mi pareja como trabaja de turnos de noche, ni siquiera ha visto el piso, la iluminación como estoy en meetings lo vi de noche también, o en la tarde, así que no vi si tiene buena iluminación. Le preguntaba al de la inmobiliaria y clásico respondía, no sé nada, no tengo planos, no sé, etcétera. Eh, y también te empiezas a imaginar, vale, pero los muebles que tengo en mi casa terminarán cabiendo en el piso o no. Bueno, estaban todos esos problemas. Y a pesar de haber hecho ese match, eh, si no tomas la decisión rápido, si está bien de precio, es un chollo, ¿no? Sobre todo está en ciudades muy cotizadas, por ejemplo Barcelona o Madrid, pierdes el piso. Y de hecho me pasó, llegué a perder pisos que está muy bien porque no tomé la decisión en esos 30 minutos. Entonces, eso me llevó a plantearme cómo se puede mejorar la experiencia de búsqueda del piso, cómo puedo tratar de solucionar estos problemas, ¿no? Que son tan, que me pasaron, ¿no? Entonces se me ocurrieron una serie de ideas. Dije, estaría guapo si antes de ir al ver el piso, podría haber un modelo 3D de ese piso, ¿no? ¿Qué tal si pudiera simular la iluminación? Porque, como les decía, veía el piso a lo mejor a las 5 de la tarde en invierno y ya en ese momento es de noche y no puedes ver bien la iluminación. ¿Qué tal si pudieras ver todas las medidas, pudieras entrar dentro del piso, hacer una visita virtual e incluso agarrar y hacer drag and drop de muebles, configurar las medidas y ver si lo que tú la distribución tienes en tu casa funciona en el piso? Y dije, ¡buah! Esto sería magnífico. Vale. Y dije, ¿es posible hacerlo? ¿Se puede hacer? ¿Es factible? No lo tenemos, casi nadie lo tiene. ¿Cómo empiezo? Y lo primero fue, vale, ¿cómo genero el modelo 3D del piso? ¿No? Porque lo que les comentaba, lo primero era el modelo 3D. Eh, y justamente una amiga me comenta bueno, creo que no lo puedo poner en full mode, de esta aplicación que se llama Polycam, que con teléfonos con móviles de gama alta, con sensores, pueden escanear pisos, muebles, objetos en general. Pueden ver justamente aquí se ve que están escaneando un piso y te va generando el mallado del piso, ¿vale? Y lo mejor es que te permite, cuando lo generas, te lo permite exportar a muchísimos formatos que luego pueden cargar en Unity, AutoCAD, etcétera, ¿vale? Entonces dije, con Polycam podría funcionar. Y hay aplicaciones similares, ¿eh? O sea, esta es por nombrar una que me funcionó bien. Vale, entonces el tema del modelo 3D ya lo tengo solucionado. Pero ahora, ¿cómo lo visualizo en web? Entonces ahí me acordé de mi antiguo proyecto de Z3 y dije, vale, existe algo que se llama WebGL. ¿Pero qué es WebGL? WebGL es una API de JavaScript que sirve para mostrar gráficos 2D y 3D. Darles un poco de contexto sobre la historia de cómo surgió WebGL. Todo empezó con algo que se llama OpenGL, que es justamente una API de código abierto, multiplataforma, pero que no estaba disponible para dispositivos embebidos, o sea, teléfonos móviles y obviamente el navegador.
Entonces, a partir de ahí se hizo una versión reducida de OpenGL que se llama OpenGL ES. Esta estaba para dispositivos embebidos. Y a partir de esa versión de OpenGL ES surge WebGL, que es lo que tenemos disponible hoy en día. Ok, entonces hay algo especial y es que con WebGL requiere que escribamos cierto código en la GPU, en la tarjeta de video. Y este código terminan siendo unos programas que se ejecutan justamente en la tarjeta de video y se escriben en un lenguaje de programación especial. Se llama GLSL. GL de General Language. Si han hablado de, les suenan los videojuegos, están del mundillo, los shaders, los famosos shaders, son justamente eso. Ese lenguaje de programación es bastante similar a C, ¿ok? Vale, ¿y cómo podemos dibujar algo, no? Es un lienzo, ese es el canvas, es una etiqueta que con ella obtenemos un contexto en WebGL y podemos dibujar justamente algo en el navegador. Pero con WebGL se van a dar cuenta de que la API es bastante difícil y además necesitan un buen background en matemáticas, sobre todo en álgebra lineal. Por eso la carita. Vale, entonces para entender un poco cómo va toda esta historia, les cuento de WebGL, les cuento cómo funciona el pipeline gráfico desde que tenemos un conjunto de puntos en el espacio y lo llevamos a que se vea en la pantalla. Entonces, en el gráfico tenemos dos partes. La primera es algo que se ejecuta en CPU. Son los recuadros verdes, los dos primeros. Y luego tenemos lo que se ejecuta en GPU, en rosa, que esto va a estar escrito en GLSL, en CPU, JavaScript. Entonces, bueno, todo parte con un conjunto de vértices, que son puntos en el espacio, ¿vale? Estos puntos en el espacio los vamos a almacenar en un buffer. Y este buffer se lo vamos a pasar a la tarjeta de video, ¿vale? Y también le vamos a pasar las matrices. Las matrices van a especificar cómo se van a ver esos puntos. Normalmente hay tres. La modelo, que agrupa todas las transformaciones sobre los puntos. La vista, que influye desde donde ves la escena, ¿no? Como si fuera la cámara. Y la proyección, el tipo de cámara. Entonces, una vez tenemos estos inputs, lo que escribimos en GLSL se va a ejecutar por vértice. Y aquí vamos a aplicar las transformaciones adecuadas a esos vértices. Y vamos a transformar esos puntos 3D a puntos 2D, porque al final lo que vemos en el monitor es algo 2D. Entonces, básicamente, con eso los transformamos y los puntos ahora se conectan con primitivas que siempre van a ser triángulos, ¿vale? Entonces, por eso aquí vemos que está conectado. Luego el Fragment Shader, que Fragment es el píxel antes de ser desplegado en la pantalla, vamos a aplicar todos los efectos chulos que conocemos de videojuegos y así. Por ejemplo, tipos de materiales, texturas, iluminación, etc. a cada uno de los píxeles. Luego, estos se van a rasterizar. En estas primitivas básicamente se rellenan los triángulos y luego terminamos viendo, en este caso que partimos con un cubo, el cubo en la pantalla que es 2D, pero 3D, ¿no? Vale, vale, entonces veamos. Aquí podemos ver los vértices y lo que termina siendo la geometría o las primitivas que les comentaba. Los vértices vendrían siendo los puntitos y las primitivas, los triángulos, son los que los conectan, ¿vale? En los juegos, no sé si han visto, todo es hueco, ¿vale? Son mallados y dentro no hay nada, ¿vale? Por eso se ve así. Ok, entonces el proceso de la rasterización, que es básicamente coger estos triángulos, rellenarlos. Entonces aquí tenemos esa esfera, ¿no? Que vimos anteriormente, que se veía solo el mallado, pues ahora lo estamos rellenando. Esa sería la rasterización. Vale, entonces como les comentaba, vieron el pipeline y todas las partes, ¿no? Que les comentaba que tienen matrices, locos en los vértices, hay que ver esta parte algebraica y es bastante complicado, lleva mucho tiempo. Y me da risa justamente este meme, que es como que cuando tú quieres empezar en el mundo de los videojuegos, y dices, no, yo no necesito la matemática. Entonces luego está OpenGL, Unity riéndose de ti. Y es así. Pero bueno, la verdad es que hay soluciones, ¿no? Una de ellas es utilizar motores de videojuegos o bibliotecas que faciliten todo este proceso, que nos abstraigan de todo este proceso que es bastante complicado. Una de ellas es Three.js. Three.js es una biblioteca JavaScript que está
principalmente diseñada para crear y mostrar escenas 3D, ¿vale? También permite cargar modelos y algo curioso es que tiene varios renderers. Por ejemplo, el de WebGL, que es el que estamos comentando, el de CSS3D, el SVG. Obviamente, las capabilities de WebGL son muchísimo más altas que las otras. Y lo más es que usar. No tenemos que nosotros escribir ese código para ejecutar unas tarjetas de video. No tenemos que saber toda la matemática, ¿vale? Eso es lo más importante. Entonces, bueno, vamos a ver unos conceptos rápidamente de 3GS, ¿vale? Y en general de todos los motores de videojuegos. El grafo de escena. El grafo de escena es una estructura de datos que alberga las entidades o nodos que van a ser, que van a ser desplegados en una escena, ¿vale? El grafo de escena básicamente lo despliega un renderer y está compuesto por una cámara y un conjunto de entidades. Estas entidades pueden ser mallados, luces, etc. Los mallados están compuestos por geometrías, que son los vértices y los índices que conectan los triángulos, y los materiales, básicamente cómo se va a ver ese mallado en la escena. Vale, algo importante es que todas estas entidades, concretamente, por ejemplo, los mallados, le vamos a poder aplicar transformaciones. Le podemos cambiar su posición, lo podemos rotar y lo podemos escalar. Vale, y esto es algo súper interesante y cómo funciona básicamente el grafo de escena. En una escena tenemos varios objetos y un objeto puede tener a su vez hijos, objetos hijos. Entonces, si por ejemplo cogemos el objeto 1 y le aplicamos una transformación, digamos, le cambiamos su posición, todos los objetos o todas las entidades que son hijas de esa también se van a ver afectadas, ¿ok? Y así sucesivamente. Es decir, si tenemos un coche y el coche está compuesto por ruedas, el volante, los asientos, la carrocería, etcétera, y trasladamos el coche, pues todos los objetos se van a trasladar también, ¿vale? Vale. Vale. La cámara. Tenemos dos tipos de cámara, la perspectiva y la ortográfica. La perspectiva da la sensación de profundidad y es la que se utiliza para 3D. Y se utiliza una pirámide truncada que tiene un plano NIR y uno FAR. Todo lo que está en el medio es lo que va a ser visible, ¿ok? Luego la ortográfica no da sensación de profundidad y es justamente la que se utiliza para hacer videojuegos 2D. Fíjense la diferencia entre las imágenes de las esferas, que en uno pueden decir fácilmente que la esfera roja es más pequeña que la amarilla porque se ve más chiquitica, en la otra no, tiene el mismo tamaño. Es esa sensación de profundidad. Vale, ¿cómo hacemos esto en 3GS? ¿Cómo podemos empezar a trabajar con 3GS? Pues bueno, el ejemplo que vamos a ver es cómo hacer una esfera y que la esfera rote, ¿vale? Y de ahí vamos a partir. Pues bueno, lo primero que tienen que hacer es inicializar, crear una escena, ¿vale? Y va a ser crear una cámara, en este caso una cámara perspectiva. Aquí se te dan la configuración del plano NIR, el plano FAR y la apertura, que es como la de los ojos, pueden colocar la de los ojos humanos, por ejemplo. Luego el renderer, que va a ser WebGL, y luego inicializan el renderer con un alto y ancho, que es el tamaño del canvas, y luego básicamente el renderer les va a dar el canvas para añadir en el DOM. Y ya, ¿ok? Entonces, luego tenemos que construir la escena. La escena la vamos a construir, tenemos que colocar una esfera. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es construir un mallado. Y los mallados tienen una geometría y un material, ¿vale? La geometría va a ser los vértices y los índices que las conectan. Y el material, ya les digo, que es cómo se va a ver ese objeto en la escena. Luego, creamos el mallado, lo metemos en la escena y estamos en este caso colocando la cámara para que esté atrás y el objeto que va a estar en el origen se vea, ¿vale? Y luego siempre que, bueno, esto es bastante clásico cuando trabajan con gráficas, hay un ciclo principal, que es básicamente un ciclo que se sincroniza con los frames de refrescado de la pantalla y es una función que se llama recursivamente. Por eso tienen el Request Animation Frame Render, ahí se llama recursivamente. Y lo que tenemos que hacer es, por cada vez que se llame, pintar la escena, una y otra vez, ¿vale? Y lo que estamos haciendo en este caso es rotar la esfera. Y ya está, en el eje Y, ¿vale?
Vale, entonces en este punto pueden decir, vale, lo de 3GS está guay, pero yo ya sé React, ¿no? O sea, ¿cómo mezclo esto con que crear un componente? ¿Hay alguna opción? Y justamente, sí, hay una opción a trabajar con React. De hecho, estas diapositivas están hechas todas con JavaScript y HTML y CSS, ¿vale? Y de hecho son totalmente interactivas. Lo que están viendo es React Tree Fiber funcionando, un ejemplo de React Tree Fiber funcionando. Vale, entonces, ¿qué es React Tree Fiber? Es un renderer de React para JS. Como tenemos React DOM o tenemos React Native, es un render especial para React, ¿no? Que al final lo que termina es dándonos todas esas primitivas en forma de componentes. En cuanto a performance, que siempre es algo que se pregunta, no tiene ninguna limitación en base a utilizar simplemente 3GS. O sea, pueden utilizar 3GS o React Fiber, deberían tener el mismo resultado a nivel de performance. Luego hay bibliotecas que nos facilitan mucho el desarrollo, ¿vale? En este caso está Dray, React Tree Dray, que nos da controles, por ejemplo, para cámaras, etcétera, para manejo de audio, para hacer efectos como el blur, sistemas de partículas, para colocar texto. Y luego tenemos React Spring, que es básicamente para hacer animaciones. Aquí pueden usar cualquier biblioteca de Twin o animaciones, debería funcionar. Yo digo que esta es bastante buena, de hecho, se suele usar incluso fuera del ámbito de React Tree Fiber o el ámbito 3D para hacer animaciones. Entonces, bueno, ¿cómo sería el mismo código que hicimos en 3GS, pero con Tree Fiber? Pues es lo que incluso más sencillo. En este caso, ahora vamos a utilizar componentes, importamos el canvas, y ese va a ser el componente raíz, ¿vale? Al canvas le decimos dónde va a estar posicionada la cámara, automáticamente la va a crear. Colocamos una luz ambiental para que se vea algo en la escena y creamos la esfera. La esfera va a ser un componente. Y si se fijan, la esfera, como en el anterior ejemplo, va a estar compuesta por una geometría y un material. Por esas dos cosas, ¿vale? Entonces a la esfera la colocamos en el origen, 0, 0, 0, y le decimos, vale, cuántos vértices va a tener la esfera y el material. Lo mismo que hacemos en el otro punto. Y para rotarla, como no tenemos el loop principal, se utiliza un hook que se llama useFrame. Con la ref, cogemos la referencia con el useRef, cogemos la referencia de la esfera y lo que hacemos es rotarla, cambiarle la rotación en el eje Y en base a un delta que nos los da el hook de useFrame, ¿vale? El delta ese es el tiempo, es la diferencia de tiempo el anterior frame con el nuevo, ¿vale? Para explicar un poquillo. Vale, entonces, vamos a ver los materiales. Tenemos la esfera, ¿no? Ahora, y tenemos, si la vemos así, le pusimos un material sencillo, pero ¿qué tal si, por ejemplo, queremos darle más, que sea más visual, ¿no? Los materiales al final brindan la apariencia de los objetos y hay diferentes tipos de materiales. Aquí coloqué tres, solo por dar un ejemplo, el estándar, el Lambert, que cambia cómo se ve la iluminación, el Toon, que no sé si han jugado estos videojuegos en como dibujos animados o como comiquitas, ¿vale? Pues justamente con ese pueden hacer ese tipo de acabado. Con los materiales pueden hacer transparencia, reflexión, refracción, pueden cambiar el color, la aspereza, la metalicidad, agregar texturas, que es lo que les comentaba. Entonces, bueno, ahora a nuestra esfera le agregamos una textura, ¿ok? Y le agregamos una textura del planeta Tierra, nuestro planeta. Y se ve tal que así, ¿ok? ¿Cómo sería esto a nivel de código? Pues bueno, lo mismo, tenemos nuestro canvas y en vez de tener el componente de esfera, ahora tenemos el componente tierra, ¿ok? Y la única diferencia es que aquí vamos a usar un hook especial que se llama useLoader. Este useLoader le vamos a decir, vale, utiliza este loader que lo que hace es cargar y pagar, ¿vale? Le decimos, vale, ¿dónde va a estar
la imagen, ubicada esa imagen que va a ser de textura. ¿Ok? Dar la cargada, que la almacenamos en, que se llama map, y luego le decimos al material, esto es algo del material, oye, textura difusa, en este caso va a ser el color map que te estoy pasando. Y así de sencillo sería. Algo a notar aquí es que la carga de la textura, la carga de assets, involucra algo asíncrono, ¿vale? Entonces lo que hace el useLoader por detrás es hacer una petición HTTP. Como hay una petición HTTP involucrada, pues bueno, mientras eso pasa tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces el useLoader hace throw de esa promesa y justamente utilizamos suspense ahí abajo, en donde está el ejemplo como tal, abajo del canvas, y en el fallback le podemos poner un spinner o renderizar o lo que sea, lo que queramos. Yo en este caso puse que no quiero que sea nada y ya está, ¿vale? Vale, entonces ahora tenemos texturas, nuestra esfera ya tiene texturas, ahora vamos con la iluminación. Normalmente hay 4 tipos de iluminación. La direccional, que va en una sola dirección, el point light, que es una luz puntual que alumbra como un sol en todas las direcciones, ¿vale? Luego tenemos el spotlight, que es como una linterna. Normalmente en el centro va a haber más luminosidad y a medida que se va expandiendo se va difuminando. Y la ambiental, ¿vale? Que es esa luz fake global, ¿vale? Que es la que he estado aplicando hasta ahora en los ejemplos. ¿Vale? Entonces lo complicamos un más. Ahora tenemos nuestro planeta Tierra y un Sol muy desproporcionado, muy pequeñito, que va girando alrededor del planeta Tierra. De hecho, para que vean que es totalmente interactivo, por ejemplo, puedo rotarlo, ¿vale? Y ahí ven que va girando la luz, puedo hacer zoom out, ¿vale? Ok, entonces, ¿cómo logramos esto? Pues es sencillo, tenemos que usar ahora el componente Point Light. Y lo que hacemos es, para hacerlo, creamos un componente ahora que se llama Sun. Ya tenemos el del planeta Tierra, ahora creamos el Sun, ¿no? Este componente, fíjense, va a tener algo bastante curioso, que es que aquí vamos a usar lo de los grupos que le mencionaba. Porque la luz, el componente Point Light o cualquier componente de iluminación, no se puede visualizar. Está ahí, pero no se puede visualizar. Es decir, si no le colocara algún tipo de mallado, ¿no? No verían dónde está la luz. Sin embargo, brindaría luz. Entonces lo que hago es agrupar la luz y un mallado que va a ser como si fuera el sol. Entonces por eso justamente en el sol, dentro del grupo, ven 2 cosas. El point light, que es lo que les mencionaba, y un mallado que va a ser una esfera, una geometría de esfera, y además un material estándar de color yellow, que es lo que el sol veían girar. ¿Ok? Em, entonces, ¿cómo lo hacemos girar? Pues bueno, lo mismo, ¿no? Utilizamos el U-frame para que gire todo el rato y lo que hacemos es decirle, vale, rota alrededor, o sea, rota en el eje Y y además el delta multiplicado por 2 para que rote más rápido que la Tierra, por ejemplo. Entonces, lo que les decía, la transformación, si se fijan en la referencia, para aplicar la transformación, la obtenemos del grupo, no del point light ni del mesh. ¿Por qué? Por lo que les decía, si transformamos el grupo, transformamos la posición de la luz, o sea, del punto de luz, y transformamos la del mallado. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente daría el resultado que les comenté. Vale, ahora que sabemos todo esto sobre 3GS y React Tree Fiber, ya volví a ver todos esos conceptos que a lo mejor tenía un poco olvidados de cuando empecé con el mundo del 3D. Me hice la siguiente pregunta. ¿Y si cargo el modelo de Polycam? ¿No? Porque habíamos visto que Polycam, cuando hacían los escáneres, te permitía exportarlo a diferentes tipos de modelos. Por ejemplo, OBJ o, no sé, GLB. Hay muchísimos tipos de modelos. Entonces, dije, pues vamos a probarlo. ¿Ok? Y el resultado fue el siguiente. Bueno, este es un piso. Este es un piso que escaneó una amiga mía, un piso que recién se mudó. Es solo una parte. Escaneó tanto la distribución, una parte de la distribución, como los muebles.
Y entonces le dije, bueno, pásamelo y yo lo cargo y te lo enseño, a ver cómo se ve en la web. Y justamente, bueno, este es el resultado, ¿vale? Entonces, aquí ven que puedo hacer zoom in, zoom out, es bastante sencillo. Y de hecho, incluso, yo porque usé este tipo de cámara que se llama Orbit, pero pueden usar la cámara FPS. La cámara FPS es la clásica de los videojuegos, ¿saben? Que es en primera persona, y navegar el piso como si fuera el metaverso, ¿vale? Y pueden ver como si entraran, navegarlo, verlo, ¿no? Yo llegué hasta este punto, ¿no? De simplemente colocar los muebles y colocar un punto de luz, pero aquí ya creo que las posibilidades son infinitas, solo que hay que dedicarle mucho más tiempo, ¿vale? Se podría hacer a lo mejor lo de los muebles que les comentaba, simular la iluminación en base a tiempos, etc. Vale, y claro, esto creo yo, o sea, si lo ven desde un punto de vista hacia afuera, puede parecer que es muy retador lograrlo, ¿no? O sea, lograr esto. Oye, ¿cómo cargo ese modelo? Parece súper complicado, pero en verdad son esas líneas de código que están allá con React Fiber, ¿ok? Entonces, ya aprendimos cómo cargar una textura. La textura no es más que un asset y el objeto también es un asset, entonces lo vamos a cargar de la misma forma. ¿Cómo lo vamos a cargar? En vez de utilizar el Texture Loader que usamos antes, vamos a utilizar el GLTF Loader, porque el GLTF Loader es justamente para cargar archivos con extensión GLB, ¿vale? Hay muchas extensiones, ¿vale? De Assets 3D, esta es una de ellas. Vale, utiliza y además carga, bueno, aquí está el archivo que quiero que cargues. Solo para que lo entiendan más o menos. Lo que hay dentro de ese archivo no es más que un conjunto de vértices e índices que conectan esos vértices en triángulos y texturas, ¿no? Que definen los materiales. Bueno, los materiales que tienen texturas y definen cómo se va a ver el piso. Entonces, lo que hace esto es cargarlo y además parsearlo, ¿vale? Entender cómo es ese formato. Entonces, una vez lo tengamos cargado, simplemente ahora en vez de utilizar eh, un mesh con una geometría como de primitivas como esferas, planos, etcétera, vamos a usar literalmente una primitiva plana y le pasamos, mira, aquí tienes cómo se debería ver y le pasamos la escena que está cargada en el GLTF de que cargamos del archivo. Y bueno, en este caso le coloqué una luz puntual arriba del piso y poco más. El resultado que obtienen de esto es lo que vieron en el anterior. Ah, bueno, y para que se mueva, o sea, para que la cámara se mueva, estoy utilizando el control de Drey. ¿Se acuerdan que les mencioné Drey al comienzo? Que tiene como que te ayuda a acelerar el desarrollo. Pues bueno, cojo el Orbit Control y el Auto Control es justamente el que es con zoom, que está centrado en un punto. Aquí es donde pueden cambiarlo fácilmente, serían cambiar dos líneas de código para usar el FPS, ¿vale? Vale, entonces, bueno, esto me llevó a las conclusiones, ¿no? De todo este experimento que hice y si era posible lograr hacer algo o mejorar la experiencia, ¿no? Hoy día es fácil generar, no es tan difícil generar modelos 3D de pisos o incluso objetos. Teniendo un dispositivo de gama alta, un iPhone 13 en adelante, se pueden hacer, se puede escanear, ¿vale? Y se pueden generar estos modelos. Y creo que efectivamente si se lograra unir todas estas piezas, ¿no? O sea, tener el escáner de los pisos en 3D, eh, hacer como una visita utilizando la cámara FPS o de la otra forma, proveyendo diferentes tipos de iluminación, dando información de las medidas, tal vez colocando lo que les decía de los muebles, creo que podría mejorar drásticamente la experiencia de usuario a la hora de buscar pisos y tomar esa decisión que es tan difícil a la hora de ya sea comprar o rentar, como les decía. Y bueno, lo otro es que pienso que WebGL es complejo, o sea, lo usé bastante cuando hice mi primer proyecto que les mencionaba. Es muy interesante, pero o sea, tiene una curva de aprendizaje bastante fuerte y necesitan la parte de álgebra lineal. Entonces, bueno, tienen las opciones de React y sobre todo si ya conocen React, pues yo les diría, oye, ¿por qué no? React Tree Fiber.
Entonces ambos justamente hacen el desarrollo de este tipo de cosas mucho más fáciles. Y bueno, esto sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Andrés. Me ha gustado mucho ver que la Tierra no es plana, aunque se vea en 2D. Ajá. Te quería preguntar sobre comunicación de eventos. ¿Cómo puedo capturar, por ejemplo, esto, ¿no? Tenemos los Orbi Controls y el usuario puede ir navegando y tal, pero si quisiéramos, por ejemplo, pues mandar un evento afuera para controlar o para taguear, por ejemplo, pues que el usuario ha pasado por tal habitación o ciertos eventos, vamos a decir, taguear eventos. Ok. Sí. Puedes controlar la posición, cuando vas navegando, la posición de la cámara cambia. Entonces puedes saber justamente si pasas ciertos thresholds o ciertas áreas, puedes saberlo. También lo que se utiliza mucho para esto, eh, si es por áreas o así, no sé si les suena, pero hay bounding boxes y básicamente bounding spheres también para saber, vale, si la cámara está dentro de esta caja, entonces envía este evento, ¿vale? Y con una fórmula matemática no es muy complejo saber si, porque los bounding boxes tienes un punto, o sea, tienes un mínimo y un máximo, y luego el punto de la cámara, saber si está dentro de ese bounding box, y con eso enviar el evento. Vale. Es esa un poco la pregunta, ¿no? Que no es una caja negra WebGL donde no podamos como acceder a lo que pasa ahí, sino que podemos también tener comunicación con... Claro, sí, sí, sí. Lo que sí les digo es que, por ejemplo, tuvieran que hacer, o sea, hoy en día hay muchas bibliotecas, pero si lo tuvieran que hacer de forma nativa, o sea, si tuvieran que hacerlo con WebGL como tal, es difícil a ciertas cosas. Por ejemplo, me acuerdo de una de las cosas más challenging cuando estaba haciendo el motor de despliegue era simplemente cuando haces clic y, oye, quiero seleccionar este modelo, porque claro, tienes que mapear un evento que es 2D, pasarlo 3D. Entonces tienes que hacerlo como que, vale, lanzas un rayo, o sea, la forma es como que lanzas un rayo infinito en la escena y calculas con los bounding boxes de los objetos cuál hace intersección. Entonces hay mucha matemática, pero hoy en día con estas bibliotecas y los helpers está todo mucho más, o sea, es mucho más sencillo, no tienes que hacerlo toda esta cosa matemática tú mismo. Muchas gracias. Nada. ¿Un poquito más? ¿No? Pues gracias, Andrés. Muchas gracias. ¿Tienes que cambiar el Mac? No, sí, sí, ¿no? Sí. Ah, no, porque puse, porque como son para una aplicación de React. No funcionan. Eventos de hardware no funcionan. Bueno, mientras se prepara, os comento que Alfredo nos hablará de la charla se titula Construyendo top-down versus bottom-up y cómo impacta nuestro frontend. Así que comprobamos que todo funciona correctamente y seguimos. Uy, sí, increíble. Y bien. Un segundo, ¿Sí? porque no lo vemos en el slides. ¿No se ve? ¿Ahora? Alba. Ok, perfecto. ¿Estamos? Vale, Wow, ya lo tenemos. bien. Todo tuyo. Nice. Gracias, Joan. Genial, guay. Pues muchas gracias, Andrés. Gracias, Joan. Sobre todo gracias a Vinta por abrir este espacio. Es muy guay reunirse aquí y sobre todo lo que vamos a hacer después, que es hacer un poco, no sé, hacer un poco de catch-up. Viene bien, ¿no? Estar en contacto con la comunidad. Guay, pues yo quiero hablar sobre un tema
Lo había titulado Construyendo Top-Down versus Bottom-Up. Hago un pequeño spoiler, que es que a quien le suene Compound Components son Compound Components, pero un poco quiero hablar como que de trasfondo de dónde sale la necesidad de construir top-down versus bottom-up y cómo algo tan trivial como construir un componente en el día a día deja de ser trivial a lo largo del tiempo. Entiendo que aquí desarrollo frontend, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Guay, nice. Perfecto, pues nada, 3 cositas. Bueno, mi nombre es Alfredo, llevo 2 años y medio más o menos en Adevinta. Y 3 cositas súper rápidas. Soy de Venezuela, llevo ya, serán que unos 9 añitos en Barcelona y encantado, de verdad, de estar acá. Hago música, me gusta muchísimo la música y también la cocina. De hecho, si no me hubiese dedicado a hacer informática, muy probablemente sería una de estas 2 cosas. Pero bueno, aquí estamos y también nos la pasamos bien. Entonces, quiero hacer un pequeño disclaimer, que es que la arquitectura de frontend un tema súper extenso. Y de hecho, si nos ponemos a hablar de arquitectura de frontend aquí, muy probablemente nos echen del edificio. Entonces, bueno, esta charla vamos a intentar que abarque solamente el papel de los componentes dentro de la arquitectura de frontend. Y el segundo disclaimer es que sí, vamos a hablar de React, pero esta charla no es principalmente de React y bueno, todo lo que hablemos es un poco extrapolable a cualquier framework de los que están hoy en día de moda y los que salgan la semana siguiente. Entonces vamos a hablar de modelos mentales, que es un tema guay, que es que compartimos codebase, pero muchas veces de lo que no nos damos cuenta es que quizás no compartimos maneras de pensar, ¿no? Lo guay de la programación es que tenemos muchas maneras de darle la vuelta a cómo encarar un problema, ¿no? Entonces puede ser que no compartamos modelos mentales para según cómo abarcamos un problema. Y a la larga, ¿vale? Estos modelos mentales que tenemos, cada uno dentro de nuestro equipo, porque en realidad no trabajamos solos, siempre trabajamos dentro de equipos, pues influyen las decisiones que vamos tomando. Y a la larga, estas decisiones, pues, van construyendo el codebase, donde vamos trabajando todos los días, en realidad, dan lugar a la estructura del proyecto. Entonces es súper importante primero ser explícito con nuestros modelos mentales y comunicar, oye, yo creo que este problema sería mejor encararlo de esta manera o de esta otra manera por X beneficio. De verdad, muchas veces pensamos que está implícito en cómo comunicamos, pero a veces no. Hay que ser un poco más explícitos con cómo pensamos. Sobre todo se da en proyectos Greenfield, ¿no? Proyectos Greenfield siendo esos proyectos que están naciendo, ¿vale? Esos proyectos que empiezan desde cero y bueno, tenemos un año para salir a producción. Entonces, tenemos la ruta roja que es, bueno, no nos enfocamos tanto en los diferentes modelos mentales que tenemos y queremos entregar máxima velocidad, no nos preocupamos por el code quality. Y bueno, sí que es verdad que al principio vamos a sacar código a mucha velocidad, pero a la larga, cuando tengamos que ir a tocar alguna pieza o queramos entregar valor al usuario, pues no vamos a ser tan veloces. Versus empezar con un poco más de cariño a la calidad de código y no vamos a tener la misma velocidad, pero a la larga, bueno, va a pagar dividendos. Entonces, ¿cómo podemos ser súper explícitos con los diferentes modelos mentales que tenemos, transmitir sus ventajas y sobre todo poder plasmarlos en palabras, ¿no? O sea, comunicarlos. Yo tengo este modelo mental o este otro modelo mental, ¿vale? Y esto me llevó a investigar un poquito el concepto top-down y bottom-up. Entonces vamos a ver qué es top-down. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Estaba leyendo un libro, todavía no lo he terminado, pero la idea principal me gusta mucho, no sé a quién le sonará, el de Pensar rápido, pensar despacio, que es de Daniel Kahneman, seguro lo estoy pronunciando fatal, pero bueno, ganador del Premio Nobel de Economía, o sea, buen libro. Dice que tenemos 2 modelos o 2 maneras de pensar. El pensamiento 1, que es el pensamiento rápido, el pensamiento automático, y el pensamiento lento, el pensamiento que digiere un poco más las cosas y se toma su tiempo de dar respuestas. Entonces, el sistema 1, sistema rápido, intuitivo, se basa en las experiencias, es empírico, va un poco en piloto automático y quiere sacar conclusiones. Un poco así como, ¿cuál es tu nombre, Alfredo? 2 más 2, 4. Bueno, ese es el sistema 1, ¿vale? Antes de continuar, ¿se escucha bien o se escucha un poco entrecortado? ¿Se escucha bien? ¿Confirmamos? Nice. Esto me lo hicieron hace no mucho tiempo y seguro a alguien de acá le sonará. Vi esto. Un bate y una pelota de béisbol cuestan 1,10 €, ¿vale?
Entonces, el bate cuesta 1 euro más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? ¡Boom! 10 céntimos. Perfecto. Este es el modelo. Esto de verdad me pasó a mí hace no mucho y este es un claro ejemplo de el sistema 1 entrando en acción de no quiero pensar, yo solamente quiero ya dar una respuesta, ¿vale? Automático, piloto automático, ya está, se acabó el enigma. Y la verdad es que si costara 10 céntimos, pues al bate costar 1 euro más, costaría 1,10 € y las dos cosas costarían 1,20 €, no tendría sentido, ¿vale? La respuesta correcta son 5 céntimos. Esto me pasó hace no mucho y de verdad que te hace pensar en cuántas cosas hacemos en piloto automático, que si nos tomásemos un poco más de tiempo, pues saldrían mejor. Entonces, la dificultad del problema se determina un poco por la prisa que le damos para llegar a una solución. Queremos eso, queremos llegar ya mismo a una solución para salir del paso. Entonces, volviendo un poco a nuestra zona, ¿no? Dentro de frontends, los componentes, ¿vale? Los componentes son como esa unidad más pequeña de abstracción que tenemos en librerías como React. Al final acaban siendo los píxeles que pintamos en la pantalla. Y esta es como que la parte más primitiva que tenemos, los componentes. La cosa es que, y me pasó también cuando estaba aprendiendo React, ¿no? Ahora que migraron su documentación y lo pueden ver en las nuevas docus de React, tienen un apartado que se llama Thinking in React. Y es genial y te va haciendo el desglose de cómo puedes transformar tu modelo mental para pensar en React. Pero tienen esta parte, hay un apartado muy curioso, si quieren leanlo, está súper bien, donde te pone, bueno, ¿vale? Se puede construir top-down o bottom-up, ¿vale? Puedes empezar construyendo los componentes arriba en la jerarquía, ¿vale? En ejemplos más sencillos, suele ser más fácil ir top-down, empezar desde arriba y bajar, y en proyectos más grandes es más fácil ir bottom-up, escribir pruebas, y bueno, eso ir escribiendo pruebas a medida que se va construyendo. Pero depende de ti. Yo te dejo estos dos conceptos acá y ya está. El tema es ese, que te lo dejan a ti. Y de verdad que la distinción no es implícita. Cuando te dicen, bueno, tienes estas dos maneras, tiramillas, ¿vale? Porque la verdad es que top-down suele ser mucho más rápido e intuitivo. Me atrevería a decir que se ha convertido un poco en el status quo de cómo construir un componente. Ese primer pensamiento que nos viene a la mente de voy a construir esto y qué necesito. Vamos a ponernos ahora un poco en el contexto del día a día, ¿vale? Nos viene una user story. Necesitamos crear un sidebar. Tenemos una aplicación y queremos crear un sidebar para permitirle a nuestros usuarios navegar. Entonces, siguiendo el approach top-down, ¿vale? Empezamos directamente a pensar, ¿ok? Yo necesito construir este sidebar, entonces, ¿qué props necesito? Esta es la primera pregunta que me hago. ¿Qué información necesito y cómo lo muestro? ¿Cómo las renderizo? ¿Sería una API? Podríamos definir una API de esta manera, ¿no? Bueno, necesito cosas, ¿no? Necesito un listado de algo para mostrar en ese sidebar. Entonces puedo definir un array y este array, bueno, puede tener objetos que tengan un label, que va a ser el texto que voy a mostrar, y una dirección hacia donde te quiero llevar, ¿vale? Y esto al final, acabar pasándoselo por props a nuestro nuevo componente que se llama Site Navigation, que va a ser esta navegación de acá. Perfecto. Aquí, ¿qué pasa? Estamos empezando por arriba en la jerarquía, ¿vale? Creamos una abstracción y pasamos al componente lo que necesita, ¿vale? Y ya está. Quien necesita este componente, pues lo consume y si tienes dos enlaces, le pasas un array con dos objetos y ya está. No pasa nada. Perfecto. Y de verdad que este approach es totalmente válido porque React te lo deja up to you, ¿vale? Puedes empezar top-down o bottom-up, según lo que necesites, ¿vale? Para una fase inicial está genial y de verdad puede ser que el componente no cambie, pero ¿y si cambia? Entonces vamos a imaginar que ahora hay un nuevo requerimiento, estamos en un nuevo sprint y viene una nueva tarea. Necesitamos agregar features para esta sidebar, ¿vale? Y la API ya está definida. La puedo haber definido yo, la pudo haber definido un compañero de otro equipo, mi yo del pasado, no sé, a lo mejor pasó un tiempo, pero la cosa es esta, la API ya está definida y a lo mejor ya no me acuerdo de que necesitaba este componente. Entonces, en este caso, tengo dos opciones. Estas son las cartas con las que puedo jugar. La opción A, que sería, bueno, tomarme un tiempo antes de que entre en esta user story para repensar esta abstracción y ver si es suficientemente extensible, dividir en subcomponentes, quizás pensar en una solución más abierta, ¿no? Darme un poco de margen de maniobra. O tengo la opción B, que es una prop más, que cumpla con lo que quiero hacer.
¿vale? Ese nuevo caso de uso. Paso una nueva prop y mientras cumpla con lo que el producto quiere, perfecto. Si quiero asegurarme que lo antiguo sigue funcionando, escribo test. Mira, encima qué maravilla, ya está testeado. El problema con esto, ¿vale? Hay un artículo genial de Sandy Metz, que es una ponente increíble, ha hecho muchísimas charlas ya. Es autora del libro de 99 Bottles of Object Oriented Programming, increíble. Tiene un artículo que se llama The Wrong Abstraction, donde habla de, entre otras cosas, de que recuperarse de una mala abstracción es peor que recuperarse de una no abstracción. Y hay una parte que lee que, vale, sabemos que el código representa esfuerzo realizado. Y lamentablemente, cuando más complicado e incomprensible sea el código, más presión sentimos para conservarlo. Y esto se conoce como sunk cost fallacy o falacia del coste irrecuperable. Esto a lo mejor lo habrán escuchado que pasa con gente que invierte o algo por el estilo, pero también aplica a nuestro codebase. Y es esa tendencia que tenemos, es como un sesgo de pensamiento donde tenemos que, a ver, si yo ya he invertido tiempo y esfuerzo en esto, aunque sea un código complejo de entender, pues pienso que los costos actuales van a superar a los beneficios que puedo obtener así haga algún tipo de refactor. Básicamente es, ya tengo una mala inversión y la continúo, no salgo de ella. ¿Y por qué existe este sunk cost fallacy o falacia del coste hundido? Bueno, entre otras cosas por deadlines, ¿no? Pactamos tiempos, queremos entregar. También puede ser por el no cuestionamiento del estado actual de un componente o de varios componentes que vamos a trabajar. O también por, y aquí también a veces me ha pasado, lo he hecho, esto es 1 o 2 story points, como mucho, total es una prop más. Y esto es un backfire muy guapo, porque a lo mejor es 1 o 2 story points y es una prop, pero el día de mañana ese componente no es extensible y no vas a poder entregar valor a tus usuarios. Esto es una jugada en contra nuestra muy heavy. Aquí quiero hacer un paréntesis, ¿vale? Es que, obviamente, si estamos construyendo un MVP y estamos sacando algo a producción que es vital para que nuestro negocio no se hunda o haya una oportunidad lucrativa, pues de verdad que el tech debt es súper aceptable. Se crea en el backlog y somos conscientes de que tenemos esa deuda técnica, totalmente, ¿vale? Pero también hay que pensar un poco en la longevidad del proyecto en el que estamos trabajando y que queremos que, bueno, que tenga vida. Entonces, basado en nuestro ejemplo, llega otro cambio más para el sidebar. Y ahora queremos tener iconos, queremos tener separadores, enlaces activos, queremos tener muchas otras cosas porque es necesario para nuestros usuarios porque aporta valor. Teníamos esta API definida, que era un array de objetos, ¿vale? Yo tengo un label y un to, y tengo mi componente que recibe esos ítems. ¿Qué pasa? Que ahora pues bueno, tienen estos requerimientos y mi array de objetos crece. Y ahora este objeto, ¿vale? Además de tener un label y un enlace, bueno, tengo un tamaño, tengo un tipo de elemento que quiero renderizar, tengo si tiene separador, si está seleccionado, si no, ¿vale? Entonces, cada nuevo requerimiento va inflando la API ya definida. Lo vamos inflando cada vez más. Con lo que este componente pasa a ser un componente monolítico, un componente cuya configuración se nos salió un poco de manos, es muy complejo y hace que el desarrollo sea cada vez más lento. Vamos a hablar un poco sobre componentes monolíticos. Los componentes monolíticos son aquellos que pretenden hacer demasiado, lo quieren abarcar todo. De verdad, son componentes que te preguntan muchas cosas y aunque no tengas las respuestas ahora, te lo van a seguir preguntando. Sería un diálogo así como, oye, ¿quieres una imagen? Vale. ¿Y cuáles son sus dimensiones? ¿Y quieres que sea responsive? ¿Y quieres que tenga algún comportamiento de un clic? Y a lo mejor no tengo la respuesta ahora. Yo solamente quiero que me pintes una imagen. Ya te digo yo el resto luego. ¿Cómo afecta tener componentes monolíticos en nuestro codebase a la larga? Pues eso mismo, que necesitan una configuración muy compleja desde props para funcionar, para que el componente haga lo que le toca hacer. Y si no hay documentación, good luck en este sentido. Además de esto, no puede reutilizarse entre equipos. Y esto de verdad que, bueno, sabe muy mal, porque muchas veces queremos el 90% de lo que construyó
otro equipo, pero con una pequeña variación, y a veces no se puede hacer eso tan sencillo porque no son extensibles. Y el esfuerzo que dedicó otro equipo, pues no podemos aprovecharlo. Wow, el performance y el bundle size. Al ser un todo nada, porque este tipo de componentes son o me usas completo con mi configuración o no puedes usar otra cosa. Al no tener subcomponentes, no podemos hacer carga diferida. Por ejemplo, en React, si queremos mostrarle información que sea de súper urgencia, súper prioritario a los usuarios, podemos hacer eso y diferir los subcomponentes utilizando suspense, ¿vale? Eso no pudiéramos hacerlo con un componente monolítico porque, again, es un todo nada. O me usas con toda mi configuración o no tienes acceso a mis subcomponentes ni nada. Y además los re-renders, ¿vale? Que podríamos evitarlo separándolo en subcomponentes para diferenciar aquello que cambia de lo que no. Pero al ser un componente monolítico, recibe todas estas props y si cambia una prop, pues se re-renderiza todo el componente. Entonces aquí hacemos un parón y vamos a ver un poco cómo se contrasta top-down versus bottom-up. Y me gusta pensar que bottom-up es como el sistema 2, ¿no? Tiene como que mayor razonamiento normativo, lógico, es analítico, va más pausado, piensa más a futuro. El bottom-up parece un poco contraintuitivo al principio, ¿vale? Pero de verdad es una inversión muy segura al futuro. ¿Y cómo se construye bottom-up? Pues lo primero es que no empezamos por arriba en la jerarquía, sino que lo que hacemos primero sería categorizar cada uno de los elementos visuales y cada uno de sus subcomponentes, básicamente cada una de las pequeñas piecitas. Y vamos construyendo a partir de todas las pequeñas piezas. Entonces, lo que habíamos definido como nuestro site navigation, que recibía unas props que configuraban lo que se iba a renderizar, pasa a ser un site navigation, que es un componente en sí, que sería este componente, que recibiría otros componentes más pequeños, que serían nuestros componentes de navegación. Que en este sentido no quiero decir que usar props sea malo, sino simplemente usarlas con cabeza para lo que de verdad nos pueda aportar, ¿no? Por ejemplo, si quiero que aquí haya un enlace, quiero configurarlo. Lo mismo con el otro enlace. Vamos a hablar de beneficios. Pues diferentes equipos pueden utilizar solo las piezas que les interese. Este es muy top, sobre todo porque solo te llevas lo que quieres. Solo pagas por lo que necesitas sin ningún coste adicional. Al poder separar los elementos, también diferimos su carga. Entonces, mostramos al usuario lo que tiene más relevancia, lo que tiene más importancia, y a lo mejor si necesitamos obtener información de algún endpoint o algo que cueste mucho tiempo en cargar, podemos diferir esos otros subcomponentes. El re-rendering. Aquí, bueno, al separarlo en subcomponentes, solo se re-renderiza aquello que de verdad ha cambiado. Entonces, ganamos en el sentido de performance. ¿Vale? Si hay un cambio de estado dentro del árbol de React, solo se va a re-renderizar a partir de este componente que haya cambiado hasta abajo. Y está abierto a iteraciones de diseño, cosa que hoy es un botón y mañana será a lo mejor una imagen, who knows, pero podremos entregar más valor más rápido a nuestros usuarios. Suena perfecto, pero ¿dónde está el truco? ¿No? Parece todo super guay, pero a ver, ¿dónde está el truco? La cosa es que bottom-up parece que es más lento inicialmente, porque hace que pensemos ese modelo mental de cómo encaramos el construir un componente. Precisamente porque hace cosas como que tengamos que favorecer el duplicar código hasta que una abstracción se nos haga muy obvia, ¿vale? Entonces aquí intentaríamos evitar abstracciones prematuras, pero ganaríamos control a futuro. Requieren más tiempo de vista también desde el punto de vista de quien lo consume. Por ejemplo, como lo que hace IKEA. Yo no te entrego el mueble armado, pero te entrego todas las piezas para que te lo armes tú. Entonces, parece que yo como consumidor de estos mini componentes necesito invertir más tiempo, pero tengo todo el control. Y también hay que adoptar esa idea de, vale, voy a construir las primitivas más pequeñas que me van a permitir a día de hoy construir lo que necesito, pero en un futuro construir lo que yo quiera, lo que venga del punto de vista de diseño. ¿Vale? Algo curioso es que bottom-up no es una idea revolucionaria, siempre existió. De hecho, si tenemos una etiqueta UL en HTML, sí es verdad que siempre hemos puesto un LI o varios LIs, pero en HTML si a un UL le pones una imagen, un párrafo, lo que sea, pues él te lo va a poner en una lista. Entonces ya está cumpliendo con su función.
¿vale? Y aboga justamente por la composición. Entonces, justamente es transferir este modelo mental a cómo orquestamos nuestros componentes dentro de React, ¿vale? Aquí perfectamente podría haber una imagen, que no digo que se debería hacer porque no sería accesible, pero bueno, vale. Estrategias para evitar estos famosos componentes monolíticos. El primero, el pánico al código duplicado, que es favorecerse a uno mismo, a una misma, duplicar código hasta que una abstracción de verdad tenga sentido, ¿vale? O sea, no tener miedo a repetir componentes en X sitios hasta que de verdad pensemos en cuál es la abstracción que debamos implementar. Por otro lado, inversión de control, ¿vale? Dar control al consumidor de esos subcomponentes mediante slots o children, ¿vale? Dentro de React podemos utilizar slots como props o childrens, y dentro de otros frameworks creo que ya está implementado los slots, desconozco. Wow, ¿qué pasó? Dije la palabra mágica slots. Entonces, al principio se va a sentir como que, ok, los consumidores tienen que hacer más trabajo, porque, por ejemplo, si tengo un botón, gracias, John, si tengo un botón que tiene una prop is loading, yo solamente tengo que pasarle un booleano para que imaginemos que este botón muestre si está cargando o no, ¿vale? Muestra un spinner en base a eso. Y es verdad que si me haces hacer esto otro, de que yo ahora tengo una prop donde yo tengo que ver que está cargando y pasarle un spinner, se siente como más trabajo. Y sí parece que es más trabajo, pero te estoy garantizando flexibilidad. Cosa que el día de mañana, si hay una iteración de diseño, estamos listos para entregar ese valor al usuario. El nombre de los componentes y nombrarlos por los que hacen. Sobre todo, no tener miedo a tener nombres largos, siempre y cuando tengan sentido. Y evitar nombres genéricos, porque esto es propenso a que sea una bolsita donde todo el mundo va a ir acumulando la funcionalidad que tenga que ver con ese nombre genérico. Porque pasa. Props que tengan detalles de implementación. Por ejemplo, props que de verdad acaben controlando cómo se ve visualmente un componente, como has padding, is small, has image. Esto es un control que debería tener yo. Esto lo quiero tener yo. Yo quiero decir la cantidad de padding que vas a tener y por favor déjame hacerlo. Porque si no, aquí me estás ocultando un detalle de implementación y yo no puedo extender el cómo se ve este componente. Métodos para renderizar un subcomponente en el cuerpo de un componente. Como por ejemplo, tener métodos como renderízame esto o renderízame esto otro. Esto es señal, esto es un grito auxilio de que esta función quiere ser un componente y no puede. Como por ejemplo aquí, tengo un componente que tiene una función que se llama renderiza X cosa, renderiza X, y la acabo llamando aquí abajo. Este renderiza quiere ser un subcomponente, lo quiere mucho. Y entonces aquí es donde deberíamos abogar por un patrón de composición. Ejemplos de bottom-up, ¿vale? Pensando en un popover. Un popover siendo este componente donde clico y aparece abajo, arriba, izquierda, derecha, este submenú. De verdad que hay librerías que hacen esto bastante sencillo. Una de ellas, Chakra UI, ¿le suena? ¿Chakra? Top. Es una librería de componentes a nivel modular donde te dan todas las primitivas. Y precisamente estas primitivas son como building blocks donde te dejan a ti, por ejemplo, voy a pillar este popover, el trigger y el contenido. Y a partir de aquí me monto yo, no sé si se alcanza a ver allá atrás, me monto yo lo que necesito según los requerimientos de diseño, ¿vale? El día de hoy, a lo mejor, dentro de este trigger, quiero tener un botón, pero a lo mejor el día de mañana quiero tener un gatito, porque eso aporta valor a mi usuario. Y si no puedo iterar en cuanto a diseño en este sentido, pues no puedo llegar a aportar ese valor. Radix, otra librería increíble, que nos da justamente las primitivas para crear componentes. Básicamente el mismo patrón, ¿no? de Chakra. Podemos importar, ¿no? el root de este popover. Tenemos un trigger, que va a ser este componente que va a ser como el detonante de que se abra este submenú. Y tenemos el contenido de ese submenú que se abre. Y tenemos todo el control para renderizar aquí lo que nosotros necesitemos en ese momento e iterar a futuro. También, otro, React Area Components. Este es súper guay porque también sigue el mismo concepto de las dos anteriores, pero además te garantiza los Area Patterns. O sea que por defecto, si cumples con los building blocks como te especifican en la documentación, ya vienen accesibles por defecto. Entonces está muy bien para que funcione con tabulación y para personas no videntes. Está muy bien.
mismo concepto. Yo te doy las primitivas y a partir de estas primitivas tú te vas armando como que si fueran Legos. Tengo el trigger, ¿vale? Que a día de hoy es un botón, pero el día de mañana a lo mejor es una imagen. Y luego construyo mi popover según lo que necesito, ¿vale? Vamos a ver un caso que es muy curioso, que es el de React Table. Tanner Linsley, que es el creador de React Query, que ahora se llama Tanstack Query, también creó React Table. No sé si han trabajado con React Query. ¿Es una React Query? Es una librería para hacer fetching de datos. Y React Table es otra librería que sirve, bueno, es una tabla y te da todas las facilidades para mostrar datos en una tabla. Hice una charla hace no mucho que se llama 5 Years of Building React Table. Si no la han visto, es una charla que vale mucho la pena, ¿vale? Y habla de todo lo que sacó de su experiencia, primero del open source y desde que empezó este proyecto personal, que ahora, bueno, lo adoptaron en N compañías. ¿Qué le pasó a Tanner? Que React Table, ¿vale? Este React Table exponía un solo componente. Llegó un punto donde tuvo cerca de 300 issues abiertos en GitHub. Y estos issues que tenían, era gente que venía y le pedía, pues, quiero customizar cómo renderizo todo, ¿vale? Quiero poder renderizar mi header de esta manera, mi footer, un row, una columna, dame control de todo. Entonces, Tanner se vio en una situación donde, no sé si, bueno, si no han visto la charla no les sonará, pero ¿alguien me quiere dar más o menos un estimado de cuántas props llegó a tener en la versión 6? Casi. Por ahí. Llegó a tener 137 props. Y cada una de estas props te exponía algún método, algún componente, algún slot, algún algo, ¿vale? Era una pseudo inversión de control a ti, pero piense que para el pobre Tanner, agregar una funcionalidad era agregar una prop más, y una prop más, y una prop más, y una prop más. Y esto no es mantenible, esto no hay quien lo pueda mantener. Esto se convirtió en un componente monolítico, ¿vale? Y había que darle la vuelta. Entonces, ¿cuál fue su solución? Pues abogar por inversión de control, que lo hizo con Headless UI, que ya para esta charla no nos da para hablar un poco de Headless UI, pero básicamente fue de este componente monolítico, yo voy a darte solo la funcionalidad y te encargas tú de pintar lo que tú quieras. Es decir, yo te doy las primitivas para la tabla, pero te lo pintas tú. ¿Qué quieres un header custom? Perfecto, yo te doy la funcionalidad, te lo pintas tú. Good luck. Y con esto cerró todas las issues mágicamente. Entonces, de aquí a las conclusiones. Lo primero, hacer explícito nuestros modelos mentales. Muchas veces damos por hecho de que la otra persona con la que trabajamos o las otras personas con las que trabajamos ven los problemas o ven cómo encarar la solución a esos problemas igual que nosotros y no necesariamente siempre es así. Entonces, trabajar un poco la comunicación y los modelos mentales y sus beneficios, ¿vale? Los diferentes modelos mentales que podemos tener. Crear las primitivas más sencillas que puedas, ¿vale? Para armar lo que necesitas a día de hoy, pero para que puedas construir lo que quieras a futuro. Permítete duplicar código. Y esto lo digo con matices porque tampoco es que, voy a duplicar a lo loco. No, o sea, duplicar código tampoco es que sea el fin del mundo y abstraer cuando realmente notemos que hay una abstracción que tenga sentido. Y como última, construir siempre que se pueda pensando en el futuro. Primero, agradecerte por la charla. Me parece muy interesante. Algo que Gracias. a mí igual me ha ayudado con este tema también un poco, que no conocía en realidad el concepto, es, por ejemplo, utilizar un poco de composition en los componentes para poder evitar este prop dealing, por ejemplo, ¿no? Y mi pregunta va más que nada, por ejemplo, nosotros trabajamos con muchas personas, ¿no? Y el tema de poder llegar y comunicar todos estos temas, por ejemplo, me imagino que te ha pasado con algún equipo. ¿Cómo ha podido ser tu trato y cómo ha sido como, por ejemplo, para convencer un poco a ir un poco más a favor de esto, ¿no? Y también, por ejemplo, por parte de producto, ¿no? Porque muchas veces queremos empezar a trabajar en algo, sacarlo para ayer y, claro, al hacer todo esto,
es lo mismo que hablamos, ¿no? O sea, es un poco más lento, pero al final esto a la larga termina dando un buen resultado, ¿no? Esa es más mi pregunta. Vale, bueno, súper pregunta porque de verdad que pasa muchas más veces de lo que creemos. Te las respondo a la inversa. Con producto, quizás lo que ha pasado, o te hablo desde mi experiencia, nuestra experiencia en nuestro equipo, siempre trabajar este trade-off, ¿no? De si sabemos que quizás con lo que estamos trabajando hay una deuda técnica, pero hay que salir a mercado porque hay una oportunidad o unos deadlines o un timing que tenemos que cumplir, inmediatamente, ya casi como segunda naturaleza, es ir creando la deuda técnica y especificando qué deuda vamos a tener. Más que nada tenerla clara, porque si no eso va quedando sepultado en un backlog imaginario, ni siquiera en el que tiene, sino en un, debería acordarme de recordarle esto a mi product manager. Y la otra pregunta es súper guay. A ver, al tener modelos mentales diferentes, creo que toda migración tiene que ser progresiva, o sea, migración pasando de una API, de un componente monolítico a una nueva API, debería ser progresiva y sobre todo caer siempre en estar todos dentro de la misma página, ¿no? O intentar exponer estos beneficios, pero sí que es verdad que puedes abogar por una parte intermedia donde yo mantengo mi API legacy enorme, pero a la vez voy a exponer estos nuevos slots, este nuevo comportamiento, para que puedas ir cambiando ese componente de manera gradual. Sí que hay otras estrategias, ¿no? Dentro de componentes para cómo irlos sacando a nivel de subcomponentes. Son un poquito más tricky, pero normalmente ir de manera gradual nos ha funcionado. Gracias. Guay, gracias. Bueno, muchas gracias, súper interesante. Me ha gustado mucho la referencia al libro de Pensar rápido, pensar despacio y cómo lo has enlazado después. Yo quería preguntarte hasta qué punto, por ejemplo, adoptar un sistema de diseño en común con UX puede ayudar o complicar el modelo mental o a poner en común el modelo mental y hasta qué punto también UX, aunque sea una cosa muy técnica de cómo se definen los componentes, porque es... alguien puede pensar, pues es un tema puramente de React y solo los developers tienen que pensar en esto, pero si en tu experiencia, pues también en algunos replanteamientos de este tipo has involucrado, pues, por ejemplo, a perfiles como UX. Súper guay. La verdad es que un design system es como un organismo vivo. Creo que también recibe mucho el feedback, ¿no? Como UX recibe mucho el feedback desde lo que podamos dar de desarrollo y desde desarrollo también lo que nos puedan plantear desde UX. Sí que es verdad que hay veces plantear estas problemáticas no es sencillo, porque ¿cómo defines tú composición, slots, childrens, cuando se te plantea como algo tan sencillo como para mí es segunda naturaleza de que un botón, yo en lugar de poner un icono de que se está cargando, pueda poner otra cosa? Entonces quizás este puente de comunicación entre UX y desarrollo, pues sí, como dices tú, tiene que partir de un design system que sea mucho más atómico y más que nada que esté bien explicado el cómo queremos trabajar ese design system. Queremos que sea un design system cerrado, donde a día de hoy tiene este comportamiento y ya abordaremos que pueda cambiar a futuro, o de momento asumimos que no es tan extensible y no lo podemos cambiar. Es muy buena esta pregunta y no sabría muy bien cómo encararla, porque de verdad que es algo que, bueno, sí que pasa mucho y diría que es un tema más comunicativo, ¿no? De colaboración entre UX y desarrollo. Es que en verdad un design system es algo tan vivo, algo que va cambiando tanto, que creo que nunca se queda estático. Es, bueno, llegar un poco a agreements y sobre todo mejorarlo conjuntamente. Gracias. Llegó la pizza. Pues muchas gracias, Alfredo. Gracias.